Y en las investigaciones que se hicieron en los últimos días acerca de la huipala, el concepto ajedrezado no solamente está en la cultura del Tahuantinsuyo, sino también en Tiahuanaco. Es reconocida como un símbolo nacional desde el año 2009. La huipala es un símbolo sagrado y ancestral. Identifica el sistema comunitario basado en la equidad, la igualdad, la armonía, la solidaridad y la reciprocidad. También se convirtió en un emblema de resistencia de los pueblos indígenas originarios, no solo en Bolivia, sino del continente en la historia contemporánea. Creo que para las naciones es mucho más importante en términos de sentido, de significado, de las partes, los colores, de la complementariedad. Es importante y está expresado en la huipala, ¿no? Los niveles ecológicos de nuestro país, ¿no? Que están en distintos espacios. Asimismo señaló que existieron hallazgos en la isla Pariti, del Huiña y Marca, del lago Titicaca en La Paz, de restos de vasos ceremoniales de la cultura tiahuanacota. Cada una de las partes, ¿no? Se tiene su complemento, ¿no? Por eso aparecen, por ejemplo, en la gráfica, ¿no? Básicamente, entre la relación 1 y 6, entre 5 y 2, ¿verdad? Entre 3 y 4, es decir, implica complementariedad, ¿no? Básicamente. La huipala es una bandera cuadrangular que consta de 7 colores, 49 cuadrados repartidos en 7 columnas por 7 filas, con diagonales descendentes de izquierda a derecha. Germán Choquehuanca, que se hizo llamar el Inca, que fue mi amigo, que sin embargo siempre contrapusimos ideas. Con él hicimos una mesa redonda antes de la pandemia, justamente sobre la huipala, aquí en la Universidad de San Andrés. Lastimosamente él ya murió, pero él estandarizó la bandera. Él dijo, no, la huipala tiene que ser de 7 por 7, y determinó los colores y la morfología, todo eso. Es reconocida como símbolo nacional del Estado Plurinacional de Bolivia en la Constitución promulgada el 7 de febrero del 2009. A eso se suma el Decreto Supremo 241 del 5 de agosto de 2009 que la reconoce como un símbolo sagrado. Tal vez muchos jóvenes estaban olvidando, digamos, sus raíces, y yo creo que sobre todo la nueva generación está tomando conciencia, ¿no es cierto?, de que es importante mantener esta complementariedad económica, social, política. El rojo representa al planeta Tierra, el naranja a la sociedad y la cultura, el amarillo a la energía, la fuerza, la reciprocidad y complementariedad, el blanco al tiempo y la dialéctica, la histórica cíclica es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el verde representa la economía y la producción, simboliza las riquezas naturales, la flora y la fauna, los recursos hidrológicos y minerales a la tierra y al territorio, el azul representa el espacio, la energía cósmica y el violeta representa la política y la ideología social y comunitaria. Los dos arcoíris se cruzan y al cruzarse forman 49 cuadrados de 7 colores, ¿no? Entonces serían los colores del arco iris. La huipala representa la filosofía, la cultura andina amazónica, concluyó el experto. Vamos a conversar de la parte técnica, de la parte histórica, dónde aparece, cómo fue creada, qué tiempo tiene. Vamos a conversar con Jorge Abasto Flor, él es historiador en relación a los orígenes de la huipala. ¿Cómo estás, querido Jorge? Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar nuevamente y por supuesto un placer estar con la teleaudiencia. A ver, contame qué es lo que sabemos de manera técnica en cuanto a la historia, el origen de la huipala, cuáles son los desacuerdos que existen entre historiadores en relación al origen. Por supuesto. Al parecer, la primera vez que aparece dentro de la literatura relacionada con Bolivia es dentro de los escritos de Alcides de Ordiñí, el año de 1830, cuando él está pasando por varias regiones de Bolivia, llega a la ciudad de La Paz y se encuentra con la fiesta de San Pedro, que todavía se celebra en el barrio de San Pedro. Okay. Y cuando está apreciando lo que sucede en la fiesta, entonces se da cuenta de que hay unos pajes que están entrando
con, dos de ellos están entrando con banderas ajedrezadas, es decir, con este diseño de cuadrículas. ¿Colorida igual o solo ajedrez? Colorida. Él habla de varios colores, él menciona 5 colores, 6 colores en ese momento. Entonces ya hay una expresión multicolor en ese momento, ¿no? Ahora, hay que esperar 100 años para ver a principios de los años 30, un poco antes de la Guerra del Chaco, que se comience a mencionar este símbolo ya como un referente, pero del mundo indígena, específicamente del mundo aymara. Y a partir de ese momento, que es justo antes de la Guerra del Chaco, es que ya se la va a identificar específicamente con el mundo indígena, el mundo aymara, y va a comenzar a aparecer posteriormente durante el siglo XX con cada vez mayor fuerza. Y va a aparecer en 1946 en el Congreso, en el primer Congreso Indigenal que se llevó a cabo en Bolivia durante el gobierno de Gualberto Villarroel. Y después ya va a suceder ya a fines de la década de los años 70, lo que acabamos de ver en el video, es decir, que Germán Quispe Condori va a hacer, como se dijo, la estandarización, es decir, esta conformación que tiene 7 cuadrículas al horizontal, 7 cuadrículas a lo vertical, perdón, y que nos va a dar como resultado 49 cuadrados, ¿no? dentro de la bandera. Y por supuesto va a dar el salto ya a nivel nacional. En 1979 ya va a comenzar a generarse la idea de que no solamente representa al mundo aymara, sino representa al mundo andino. Andino. Claro, y cuando nos referimos al mundo andino nos estamos refiriendo a otras culturas aparte de la aymara, a la cultura quechua, a la cultura uru, ¿no? Y otras más. Y esta idea ya se va a trasladar políticamente a través de un partido muy importante que tuvo nuestro país, que fue Condepa. Sí, señor. Condepa, que a la cabeza del compadre Carlos Palenque llevó a la bandera a un escenario nacional dentro del país, un escenario boliviano. Los que tenemos ya más de 40 años recordamos ese videoclip orientado al escenario electoral, ¿no? que dice Ucaja Chauru, y ahí aparece la bandera huipala, expresando precisamente la identidad del partido y por supuesto una cosmovisión andina. Y eso se va a reproducir durante la década de los años 80, más durante la década de los años 90, y va a ser a principios del siglo XXI que va a ser presentada ya por otras fuerzas políticas a nivel nacional como la expresión de lo indígena a nivel Bolivia. Ya no solamente aymara, no solamente del mundo andino, sino dentro del escenario nacional boliviano. ¿De todas las naciones indígenas del país? Así es, o sea, se comienza a tratar de... ¿Qué tanto se ha logrado para que la Amazonía y sus pueblos indígenas se sientan representados por esta bandera? Es evidente que en varias manifestaciones indígenas de distintas latitudes de Bolivia han comenzado a utilizar la bandera huipala. Pero yo diría que la penetración es todavía débil, especialmente en el norte amazónico, en el oriente de nuestro país y también en el sur. Es decir, es una expresión mucho más fuerte, mucho más consolidada en el occidente de Bolivia. Estamos hablando del departamento de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, es donde se la ve más presente. Así es. Ahora veo que también los resabios del Tahuantinsuyo, los resabios de la cultura aymara y quechua, están en Perú, en Ecuador, en Chile, y la vemos alzada en manos de manifestantes cuando ocurren situaciones políticas como lo que sucede en Perú en este momento. Entonces, el debate ahora está en relación a que tú dices que los primeros nombrados están en 1800, pero
¿Qué con estos querus antiguos donde aparece una bandera ajedrezada? ¿Has podido ver si esto es verdaderamente, o sea, y están en los museos además, ¿no? Sí, probablemente estos querus, que son unas vasijas, tienen este diseño y ya en forma de bandera. Enseguida voy a explicar este concepto porque es muy importante, ¿no? Pero estos querus probablemente provienen del periodo virreinal. Entonces, es en el periodo virreinal en donde comienza a aparecer este símbolo como bandera. Es evidente que este diseño está presente en varias culturas prehispánicas, el diseño ajedrezado. Ah, ok. Pero no sabemos nada de los colores. Los colores que permite la pintura, la tecnología de ese momento, ¿no? Claro. El rojo, el blanco, probablemente el gris. Entonces, es lo que permite la tecnología en ese momento. Pero bandera, esto recién se va a comenzar a dar a partir de la llegada de los españoles a América. El símbolo ya existía anteriormente, pero se convierte en bandera o se utiliza dentro de una bandera a partir de la llegada de los españoles por una sencilla razón. Para que una bandera sea tal, tiene que flamear al viento. Y las culturas prehispánicas, y de hecho las culturas prehispánicas no tenían una tela que sea lo suficientemente liviana como para que pueda flamear al viento. Okay. Los españoles tampoco. En realidad van a ser los chinos los que van a comenzar a utilizar la seda. La seda es lo suficientemente liviana como para poder flamear al viento. Los chinos la van a transmitir a otras culturas como los mongoles, a través de ellos va a llegar esta tela a Europa y con los europeos va a comenzar a llegar también a América. Entonces, ese es el detalle, ¿no? El símbolo existe, pero como bandera recién va a ser posible con la utilización de telas muy livianas. ¿Sabemos qué era ese símbolo previamente? Porque se lo ve en la figura de este querú, se lo ve, parece una bandera, pero ¿que era un estandarte tal vez? Probablemente sí. Es decir, cuando hablamos de estandarte estamos hablando de algo obviamente que no flamea al viento, sino que cae, ¿no? Correcto. Entonces como había antes. Claro, es posible que haya... Claro, es posible que haya sido utilizado y muy ampliamente para representar varias cosas. Lamentablemente todavía no tenemos una explicación que provenga de esa época. Es decir, tenemos expresiones artísticas y culturales que provienen de la época virreinal. Pero, y aquí yo quiero ser muy enfático, lo que sucede es que no hemos hecho un buen trabajo arqueológico, no hemos hecho un buen trabajo histórico acerca de nuestras culturas prehispánicas. Entonces, no es que hayan desaparecido los significados, hayan desaparecido los elementos, sino que están ahí y lamentablemente nuestros estados tal vez son demasiado débiles como para poder dedicarle el esfuerzo y los recursos necesarios a la investigación histórica y arqueológica para poder develar esta información que está presente no solamente en la arquitectura de los pueblos prehispánicos, sino también en sus expresiones culturales, en los tejidos. Sobre todo, tenemos una gran cantidad de equipos que sabemos que contienen información y que probablemente nos revelen este tipo de información una vez que sean estudiados, pero hay que estudiarlos. De hecho. Bueno, ¿y no apareció nunca en alguna memoria de algún español este diseño cuadriculado así parecido como lo expresaba Alcides? Tenemos pinturas. Es muy conocida y se la ha sacado mucho, por ejemplo, la pintura del arcángel Gabriel, que está portando una huipala. Sí. Y que, por supuesto, es motivo de discusión, ¿no es cierto? Y se ha llegado a decir que este era un estandarte que portaban los tercios españoles, que eran unidades militares españolas durante el Renacimiento, que se considera como el primer ejército profesional en la Europa posterior a la Edad Media. Entonces se ha generado esa discusión, ¿no? Pero sí existe el arcángel Gabriel portando Ahí está. Sí. Esa es la fotografía, ¿sí? Sí, que está portando la huipala. Entonces... en la parte de abajo, por si acaso. Sí, el diseño
el diseño sí existe en culturas prehispánicas y está presente y ha sido evidenciado en muchos momentos, pero no se recoge con ese nombre, es decir, todavía no tenemos la evidencia escrita para poder cotejarla con las vasijas, los tejidos que se han encontrado de aquella época y poder decir, bueno, a este diseño se le llamaba huipala en aquel momento, pero el diseño existe. A ver, y por último, ¿qué tan probable sea que la huipala viene de España, así como el traje, digamos, de la chola, si es algo traído de Europa? Bueno, creo que son dos cosas un tanto diferentes. El diseño ajedrezado es bastante común en todas las culturas porque es fácil de poder plasmar dentro de una obra arquitectónica, dentro de un tejido o de alfarería. Entonces, lo vamos a ver presente en muchas culturas desde el inicio de la historia prácticamente. Entonces, no nos tiene que sorprender que encontremos estos diseños en las culturas prehispánicas americanas o en las culturas europeas antiguas o también en las asiáticas. Existe este diseño presente, ¿no? Ahora, el tema de la vestimenta de la chola es en realidad una evolución, una interpretación de la vestimenta que se utilizaba no solamente en España, sino en el mundo occidental, especialmente en el mundo europeo, durante el siglo XVIII. Entonces, podríamos decir que es una lectura propia, nacional, de la vestimenta que estaba de moda en el mundo entero en aquella época, ¿no? Entonces, es algo muy nacional, muy propio nuestro, pero que está presente. Inspirado en lo de afuera. Así es como sucede con la moda actualmente. Como todo. Así es. Fantástico, querido Jorge. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, ahí está Jorge Abastoflor, historiador. Podríamos seguir conversando del tema ampliamente. Lo cierto es que, a pesar y de donde sea que sea el origen de la huipala, lo importante es lo que representa y lo que significa. Y por eso es que debe ser respetada por todos los, especialmente congresistas, que son elegidos, deberían ser personas con una boquita un poquito más cauta. Bien.